Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3:07. Como el programa ha ido bastante oscuro, es evidente, pues qué mejor que un poco de alegría. Aún con el recuerdo de la maravillosa impresión que, nos produjeron los 40 amigos que vinieron aquí el sábado pasado. ¿Te lo perdiste, Juanje? Sí. Estabas en Gibraltar, pero fue de verdad una armonía increíble, una gente maravillosa, ¿eh? Nos dieron muchos recuerdos para ti, ¿eh? Muchas gracias a todos. Y además muchos han hecho vídeos, nos comentan, han hecho su propio recuerdo, nos han mandado cosas, en fin. Crónicas, gracias. Claro que sí. Muchas gracias porque fue la expresión viva de esta música que siempre, nunca lo olvidamos. Unos pocos segundos, pero importantes para toda esa gente que ahora mismo lo está pasando mal, tiene problemas. Que es mucha gente, claro, ¿quién no tiene problemas? Bueno, pues a pesar de todo, para todos, un poco de energía positiva. Y ahora vamos con muchas más cosas, porque es que han ocurrido un montón de historias después de escuchar todo un catedrático, yo creo que una eminencia de la arqueología española, Rivera Dorado, contándonos cómo estuvo a punto de ser sacrificado y huyó a uña de caballo, ¿cómo era la localidad? Chinchero. Chinchero, en Perú. Hemos hablado de sacrificios humanos a lo largo de la historia, hemos hablado de esos nuevos enclaves del turismo oscuro, y ahora viene una parte, yo creo que mucho más positiva, pero misteriosa. Te suelo hacer un apunte. El parque de atracciones que decías de Archanda. Es que es totalmente Chernóbil la imagen que tienes ahí, ¿eh? Totalmente, mira, selva, uno que pone selva. Bueno, estas fotografías son gracias a los recuerdos. Hay una página web que se llama vuelvenlasatracciones.com, nos lo mandaba un oyente, y aquellos niños que en aquella época habían visitado este centro de este parque de atracciones, pues mandan algunas fotografías antiguas, incluso fotografiándose en algunas de las atracciones, y ahora también mandan, porque ha habido incluso visitas guiadas dentro de ese parque. Ahora al parecer ya no. Todavía platos y la caja registradora. Sí. En los comedores. Los comedores. Yo de niño he estado ahí, Carmen. Yo de niño he estado ahí en Archanda. He sido un niño que ha estado por esas atracciones. Pues mira cómo se ha quedado. Qué extraña, después de que pasara esto. Sí. Qué extraña pátina se queda en estos lugares hechos para los niños cuando está abandonado, ¿eh, Santi? Mira, ahí estaba la magia de las. Leoncillo. Sí, puede ser. Esas imágenes que tú me traías un día de parques encima de la Europa del Este, años 70 abandonados. Qué magia extraña tenían, ¿no? Que era como un mundo perdido ya. No, y en España tiene que haber más de un lugar de esos. Hay unas fotografías que yo las he visto más de una vez por internet y que algún día tengo que ir, de un Mazinger Z en Tarragona. Enorme, en Tarragona, a tamaño casi natural. Yo me tengo que hacer una foto debajo de esa figura. Mira, yo me considero un absoluto fan de Mazinger Z. Terrible. Sí. El Aquatic de Sitges ponen. Aquatic de Sitges, sí. Y son lugares que han quedado abandonados. Tú imagínate, si ya da miedo un parque de atracciones abandonado, un parque acuático abandonado, ya es todavía peor, ¿eh? Y es que la nostalgia, y los que somos de nuestra generación, entre los 30 y los 40 ya, se dice pronto, bueno, pues la nostalgia hace que se estén recuperando, ¿verdad, Juanje? Un montón de historias, y entre ellas los recuerdos de la niñez, y a veces son parques que ya no son visitados por nadie, ¿no? Y esa soledad tan especial. Está mostrándome ahora Carmen, por ejemplo, las típicas imágenes de los aquapark, pero claro, sin agua, vacíos, y de verdad el aspecto es absolutamente tenebroso. Es que hay un sentimiento que muchos buscamos muchas veces viendo ese tipo de fotografías o pisando esos lugares, que es la melancolía. Y la melancolía es un sentimiento muy humano, entre lo trágico y lo, no sé, y lo caluroso, ¿no? El poquito de calor humano que nos falta de vez en cuando. Y entonces pues es normal, ¿no? Cuando va uno a la casa de sus padres, cuando regresa al pueblo o cuando ve esos parques. En el fondo es la melancolía que nos trae muchas veces música o nos trae muchas veces fotografías o recuerdos como este. Sí, señor. ¿Y habrá lugares en España de turismo oscuro, Carmen? ¿No han planteado los amigos lugares que o son o podrían ser de turismo oscuro? Pues mira, vamos a repetir esas vías de contacto: 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestros lugares de turismo oscuro. A lo mejor habéis estado en alguno, o milenio3 con número @cadenaser.com. Jandro nos dice que además de Belchite tenemos en Aragón la ruta Orwell, donde se pueden visitar las trincheras y búnkers del Frente de Aragón. Ruta Orwell, Frente de Aragón. Bueno, es que nuestros amigos de verdad siempre dan información, o sea que en Aragón hay lugares concretos donde se está recuperando todo esto de la guerra.
Íñigo desde Bilbao nos decía que efectivamente ahora Archanda está cerrado y que ahora es una perrera. Pues hasta hace nada se hacían visitas guiadas, eso hay que confirmarlo. Yo estuve en Omaha Beach y en el cementerio americano sobre la playa y se me encogía el corazón, nos dice Melero desde Madrid. La batalla de Normandía. Hace 3 años estuve en Bretaña con mi familia, visitamos varios sitios relacionados con la Segunda Guerra Mundial, pero lo que más me impresionó sin duda fue Omaha, la playa del desembarco y el cementerio americano que allí se encuentra. Las filas y filas de cruces blancas perfectamente alineadas hasta alcanzar la vista cortan la respiración. Me quedé muy impresionada, se me saltaron las lágrimas. Había varias tumbas que ponían soldado desconocido. Nos lo decía Luna desde Pontevedra. Gracias, Luna. La verdad es que yo creo que ahí nos lleva ventaja Estados Unidos, desde luego, Francia, Inglaterra, Reino Unido, en la sensación de que hacen museo de todo porque es su historia también. En España, ¿os imaginéis qué tipos de museos podíamos tener de lugares de misterio, en el lugar en sí, de tradiciones, de leyendas, y que no se hacen, pero en lugares concretos de verdad? Por ejemplo, en Toledo, por ejemplo, en Burgos, por ejemplo, sitios... Las donde... cárceles de la Inquisición, claro, por ejemplo. Claro, ahí voy, o sea, es que hay auténticas maravillas y no se hace porque da una especie como de rubor. Que tenemos el concepto, o tienen, de museo como algo tan clásico y no... bueno, una iniciativa buena es la de Toledo, la de los paseos nocturnos, yo creo, por ejemplo, ¿no? Sí, contando las También leyendas. en Madrid, paseos por el Madrid mágico, efectivamente. Y el Madrid criminal y oscuro, que se me ha olvidado antes, pero una ruta de mucho éxito fue esa, los crímenes de Madrid. Y decías, fíjate que este turismo histórico, llamémosle, no es una tendencia minoritaria. Todos los años Lonely Planet, que es posiblemente la mayor empresa del mundo en tema de guías turísticas, hace un ranking de sitios, digámoslo así, en alza, en auge. En el de 2007 llamaba mucho la atención porque se incluyeron en ese top 10, y eran 10 solamente, 2 ciudades que planteado así parecen nada turísticas, que eran Belfast y Beirut. 2 ciudades que prácticamente tienen historias de muerte en cada esquina y que precisamente tal vez por ver el escenario de todas esas noticias a lo largo de tantos años, mucha gente se haya querido acercar a ellas en momentos en que se puede y que la violencia ya no azota de la manera brutal que lo azotaba esas calles, pues por lo menos para ese sitio lejano del que se oía hablar prácticamente todas las semanas, pues ver cómo era, ¿no? Pero bueno, lo que es Beirut, que yo he tenido la suerte de estar allí, dicen que ya está reconstruida otra vez de una forma maravillosa. Beirut es una ciudad increíble, con un lujo, pero no os podéis imaginar. Es una ciudad de negocios para todo Oriente Medio y te das cuenta que estás en el corazón de lo que fueron los antiguos fenicios, verdaderos comerciantes. Lo chocante de Beirut, cuando yo que estuve pocos meses antes de la guerra que hubo por culpa de los ataques de los grupos chiíes terroristas libaneses a Israel, pues es que todavía quedaban algunas calles donde los edificios se veían los tiros. También a nivel turístico era curioso pues, una cosa, pues porque yo una noche... pues, una cosa de las más increíbles que he visto en mi vida. Había un pub, los pubs en Líbano son muy occidentales y bueno, con un lujo increíble. Había un pub que, mofándose de la guerra civil del Líbano, era una pecera de cristal enorme y estaba adornado con sacos de tierra como si estuvieras en una trinchera. Y ahí entraba la gente a tomar copas. Bueno, pues en un pub muy cercano a ese, es de las pocas ondas expansivas que he escuchado en mi vida, que me atravesó a unos 600 metros, pusieron un coche bomba. Y bueno, y por desgracia creo que sigue así de insegura la ciudad. Tú fíjate que de pubs extraños se podía hacer casi un tema, porque sin ir, pues no muy lejos de Belfast, sin salir de Irlanda, en la capital, en Dublín, hay un pub donde yo vi la cosa más increíble de mi vida, que era un brazo humano disecado exhibido allí. Y era el brazo, no recuerdo el nombre, de no sé qué boxeador que era muy célebre y que lo había donado como recuerdo y estaba allí encima de la barra presidiendo el pub y era era una reliquia venerada por aquellos parroquianos. Vais a unos pubs muy raros, vosotros. No, cuando vas de viaje. Bueno, fíjate, a ver, si veis lo que tengo aquí. ¿Chernóbil? No, ¿qué estás viendo? Como algo completamente desolado, sí, algo pabellones... desolado, era posnuclear. Era posnuclear. Era Expo Sevilla 92. Así es como está la Expo de Sevilla en la actualidad. Madre mía, qué foto nos acaban de enviar. Sí. Impresionante, pabellones de la Expo 92. Ajá. Y es, evidentemente, pues sí, Chernóbil,
engranajes, Ahí hierro, tenemos más. plásticos. Sí, turismo oscuro, sin duda alguna. Totalmente, turismo oscuro. Vamos con más. Un parque de atracciones o temático tiene la vida de miles de personas abandonado, como son seres difuntos cargando con las energías. O sea, nos quiere decir que se queda con las energías. Yo puedo decir que he estado dentro del Aquatic Park de Sitges, ahora abandonado, y de noche, si estás en silencio y muy quieto, puedes sentir el reír de los niños, nos decía Sergio. Vaya mensaje que nos ha mandado Sergio. Dentro del turismo de guerra en España está el Alcázar de Toledo. Claro, es que Pues hay sí, muchos sí, sitios, sí. claro que sí. Yo estuve en el London Dungeon con 14 o 15 años y sometieron a juicio a la mujer que estaba a mi lado. Lo de Dickens me atrae, nos dice Lady Blue. Buenas noches, el antiguo parque de Archanda tiene unas vistas impresionantes en el que se dan paseos, incluso pasar el día, esas visitas guiadas de las que hablábamos antes, como nos decía Alberto desde Madrid. Tuve un tío mío en Belchite, en esa quinta del Biberón, tenía 17 años, sobrevivió, pero le cogieron preso para la cárcel de Barcelona, nos lo decía Carlos Fernández. O sea, en definitiva, que en España habría muchos lugares donde poner esa X del turismo oscuro. Han pasado cosas en España y en el resto del mundo. La primera puntualización informativa, y creo que es importante, porque ahora con Juanje y con Santi, y Carmen también, por supuesto, vamos a intentar recordar algunos casos parecidos. ¿Cuántas veces ha llegado un resto extraño a la playa? ¿Cuántas veces se ha tomado por una criatura de otro mundo? Por un ser antediluviano, por una criatura absolutamente desconocida. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo la historia, por ejemplo, del monstruo de Laredo, año 74. Una gigantesca serpiente marina putrefacta aparece en esa famosa playa hoy de Laredo, Cantabria, y se forma un guirigay tremendo. La gente del norte y tantos periódicos llegan allí intentando examinarlo. Parecía que era un tiburón peregrino que había ido a morir allí, pero ya en descomposición. El aspecto, una auténtica sierpe de las profundidades. Ha pasado en muchas ocasiones y hay fotografías de estas criaturas que muchos dan por verdaderas. Otras se han quemado, olvidado. En Inglaterra, el último dato. Ha dado la vuelta al mundo, se ha publicado en la BBC, los informativos conectando en directo, porque justamente este ser ha aparecido en la zona del condado de Devon, donde se habló durante mucho tiempo de la bestia de Devon. Historias de extraños pies, palmípedos, como de pato, dejando sus huellas en la nieve fresca. Gente que hablaba de ataques al ganado, de apariciones de un ser horrible. Y la prensa británica, más y menos sensacionalista, se preguntaba si por fin la bestia de Exmoor en concreto había aparecido. La historia y la crónica de última hora nos la trae nuestra compañera Begoña Arce. Desde la década de los 70, entre los habitantes del norte de Devon, corrían rumores de que merodeaba por el lugar una criatura extraña. Quienes decían haberla visto hablaban de un gran felino, un animal parecido a un puma. En 1983 la leyenda cobró más fuerza tras la muerte a dentelladas de 100 ovejas. Había además fotografías borrosas del supuesto depredador que se había convertido en una especie de rival del monstruo del lago Ness. Los ganaderos comenzaron a hacer batidas para dar con la llamada bestia de Exmoor. Algunas agencias de viajes organizaron safaris para turistas. Incluso los miembros de la Royal Marine lanzaron una operación especial de captura que no dio ningún resultado. Ahora el misterio ha vuelto a la actualidad tras aparecer en la bahía de Croydon los restos de un animal que medía 1,5 metros de largo, tenía pelo negro o quizás gris y unos dientes que no correspondían a los de un herbívoro. Puede ser la bestia de Exmoor, dijo uno de los policías que examinó el esqueleto. Días más tarde, sin embargo, expertos del Museo de Historia Natural de Londres confirmaban lo contrario. El esqueleto corresponde a una foca gris y no al de un gran felino. La leyenda de la bestia de Exmoor, por tanto, continúa. 3:21, crónica de última hora, nuestra compañera en el Reino Unido, Begoña Arce. La leyenda continúa, la bestia de Exmoor. Pero como hemos dicho, España no queda lejos de estas apariciones. En Huelva, en la propia entrada casi, en la bocana de entrada de la ciudad, en el año 1997 aparece otra criatura que el aspecto que le había dado la putrefacción, el agua, la erosión natural, si se permite la palabra, del agua ejerciendo en la piel y las vísceras de ese animal, era el de un típico plesiosaurio. Y hubo un cirio tremendo, absoluto. Poco después, en las inmediaciones, si no me equivoco, de la propia provincia de Huelva, zona de Matalascañas, aparece una especie de pulpo blanquecino, albino, gigantesco en mitad de una playa,
también hay una gran expectación. Y esos restos desaparecieron, olían fuertemente a amoníaco, con lo cual daba la impresión de ser un trozo de calamar gigante. Una vez más, las leyendas continúan vivas, y quizá muchas de estas leyendas surgen por accidentes, ¿no? La gente toma por real un hecho absolutamente natural. Sobre la bestia de Exmoor podemos confirmar, porque había dudas de que es eso, una foca, pero claro, tú ves el aspecto y te parece un monstruo. No, además confundió a mucha gente porque realmente parecía que tenía 2 patas, con lo cual se descartaría que fuera una foca. ¿Y por qué parecía que tenía 2 patas? Porque estaba tan descompuesta, en tal estado de descomposición, que la cola se había abierto, entonces había quedado pues eso, como si fueran las partes inferiores de lo que podía ser un felino, por ejemplo, y eso es lo que confundió en un principio a la policía, a los vecinos que se acercaron allí e incluso a los expertos, a los veterinarios que fueron a verla, pero ya cuando la llevaron al laboratorio y le hicieron las pruebas pertinentes, pues vieron enseguida que se trataba de una foca. Sí, ha habido muchos casos en la historia. El que posiblemente más controversia, si salen todos los libros, ha generado hasta ahora, sobre todo porque no tenemos restos que analizar, es el del Tsuiyu Maru, un pesquero japonés en 1977 que pesca algo enorme, y cuando digo enorme creo que lo cifraron en casi 2.000 kilos, o sea, enorme, lo izan con las grúas, y se encuentran la famosa foto del plesiosaurio, ¿no? Con algo que tiene un aspecto de plesiosaurio tremendo. El problema fue que solo le pudieron hacer un puñado de fotos. Aquello estaba en descomposición, era un barco pesquero, ballenero. Y conservar aquello pues hubiese contaminado el resto de la carga, no podían hacer nada y lo devolvieron al mar. Desde entonces se ha especulado sobre esas fotografías, sobre efectivamente si eran los restos de una ballena, sobre si eran los restos de un enorme tiburón. Ha habido justificaciones, esquemas, gráficos para justificarlo todo, e incluso que era un plesiosaurio. Como aquello se devolvió al mar y solo contamos con ese documento gráfico, es yo creo que el único de estos casos en los que sigue habiendo una polémica tremenda, ¿eh? Yo es que opino igual que Santi, todo lo que he visto con diferencias, esa foto que además la guardo con cariño en casa en mi archivo, una de las hipótesis que había que fuera un tiburón ballena en descomposición, pero realmente es que tiene como una especie de mascaretas como de brazos, se le ve como una especie de cuello muy largo, efectivamente, y es para mí con diferencia más, se lo digo a la gente que yo pienso que tiene que ser la foto muy fácil de encontrar en Google, para mí es el caso más extraño de animal sin catalogar por la ciencia que puede haberse encontrado de gran tamaño. Sí, los que lo quieran buscar, Tsuiyu, como suena, con Y-Maru. Tsuiyu Maru. El Tsuiyu Maru, y yo creo que sale la foto. Santi, Jorge, lo curioso es que hay una paradoja aquí, ¿no? Y es que nos sorprendemos, por ejemplo, ante esos restos que surgen de las aguas, que su aspecto, seguramente por el mosaico que provoca el agua, pues es curioso para nosotros, y sin embargo es verdad que se descubren especies absolutamente reales y se les da menos importancia, ¿no? Porque un año antes, en Hawái, otra foto famosa de una especie de gigantesco renacuajo negro con la boca abierta en la cubierta del barco, y un hawaiano científico haciéndole una foto, que era el descubrimiento del megamud, ¿no? Del megaboca tiburón, y claro, es mucho más extraño realmente, y es real, y parece que solo se han catalogado 5 ejemplares, pero vive. Te quiero decir, eso sí que es una criatura monstruosa, extraña, y sin embargo la leyenda se lo llevan otras figuras que realmente, bueno, es muy difícil, ¿no? Por biología pura que un plesiosauro sobreviva, pero ¿cuánto caso hacemos a cosas que no sabemos lo que son realmente, y lo más probable es que sean restos de otras especies bien conocidas, sí, y al mismo tiempo se descubren otras de verdad y prácticamente pasan desapercibidas? La fuerza del mito, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizás hechos como el que acaba de comentar Santi nos fomentan la fantasía en una cosa, y es que está el caso famosísimo del celacanto. Sí. El hecho de que el celacanto es un pez que tuviera que haber desaparecido hace millones de años y se descubriese hace tan solo unas décadas que seguía vivo, pues claro, el encontrar ese tipo de restos dice, bueno, y si con el celacanto pasó, ¿por qué no pudo pasar con el plesiosaurio? Máxime en los mares del sur, con grandes fosas abisales de kilómetros de profundidad, que quede algo que la ciencia pues no ha visto. Y eso, bueno, pues se entra la fantasía, y me parece bonito. Fantasía o no, en muchas iglesias españolas pasan cosas. Muchas veces hemos hablado de restauraciones, recuperaciones de muros, de retablos, no digamos, de frescos, y que debajo hay algo, ¿no? Al buen párroco se le ocurre hacer un movimiento de no sé qué y caramba, ahí surge la sorpresa. Ya ha pasado
muchas veces, en muchas ocasiones. Hace una semana exacta teníamos la posibilidad de recorrer una de estas iglesias con sus recovecos, sus historias que nos enseñan, y son como puzzles, ¿no? El turista puede ver un trozo, los investigadores pueden ver otro trozo, y seguramente la gente que está cotidianamente allí tienen todo el panorama del misterio, de túneles, de habitaciones secretas, porque existen. La última sorpresa en León, una sorpresa mayúscula, porque a veces, bueno, puede aparecer una pintura, unos signos, pero caramba, varios cuerpos, y de esta forma atormentada. Escuchamos la crónica de Óscar González, nuestro compañero en León, y muy atentos, porque tenemos un caso parecido quizá, en parte, a los de Llerena, momias que surgen de forma improvisada y que quieren contar quizá su historia. Obras de restauración del santuario de la Peregrina en la localidad leonesa de Sagún han dejado al descubierto un secreto con el que nadie esperaba encontrarse. Un féretro emparedado justo detrás del altar mayor del templo, y en su interior los restos óseos de 2 o 3 personas que, según las primeras valoraciones, podrían tener alrededor de 400 años. En un primer momento se pensó en la posibilidad de que se tratara de restos momificados y reducidos de una sola persona, una antigua técnica de enterramiento muy utilizada en el siglo XVI. Sin embargo, los análisis posteriores han determinado que los restos corresponden a 2 o 3 personas y además de la misma familia, que fueron enterrados juntos. Todo un hallazgo en cualquier caso para los restauradores del templo, que desconocían por completo la existencia de enterramientos como este en el monasterio. Por el lugar en el que se encontró el féretro, el altar mayor, sin duda el punto más importante y sagrado del templo, y además justo detrás del retablo y de un lienzo de la Virgen de la Inmaculada, los expertos piensan que pueda tratarse de una familia importante de la zona en aquella época y además que estuviera vinculada de algún modo al templo. No olvidemos que este santuario de la Peregrina fue un antiguo convento franciscano que data del siglo XIII y que además conforma una de las joyas del arte románico mudéjar. Jesús Courel, jefe de Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, aporta algún detalle más del hallazgo. Con motivo de que se reinician las obras en la Peregrina, pues aparece un féretro con varios restos que pueden pertenecer a varias personas. Bueno, lo que se hace es seguir el protocolo ordinario en estos casos, pues pedir un presupuesto, en este caso al Departamento Forense de la Universidad, para hacer un estudio y un análisis de los huesos que han aparecido, que parecen corresponder a 2 o 3 personas. Resulta curiosa también la manera en la que había sido ocultado el féretro en el que se encontraron los restos, justo en una parte peraltada del ábside del altar mayor, que solo pudo ser detectada gracias a los estudios estratigráficos en el propio templo. Gracias a estos análisis también se localizó otra pequeña cripta de la que tampoco se tenían noticias. Estaba en la parte derecha del mismo altar y se trata de un arcosóleo, es decir, un pequeño hueco con forma de arco que solía utilizarse para enterramientos y que conectaba a través de una puerta con el ábside. Ahora los restos encontrados están siendo analizados pormenorizadamente para tratar de arrojar algo de luz sobre su procedencia y sobre el por qué se eligió un lugar tan distinguido del templo para enterrarlo. A veces surgen estos restos, quizá los más espectaculares, que han dado mucho que hablar y que, como tantos otros, luego se envuelven en la oscuridad. Son las famosas momias de Llerena. Unos 400 cuerpos en la torre de Llerena. La prensa pudo colarse y acceder y fotografiar. Nuestro compañero Gonzalo Pérez Arró lo hizo también. Y la verdad es que es espectacular las caras de dolor. Es que parecían, y fue una hipótesis que nunca se ha podido demostrar, parecían personas, hoy que hemos hablado de sacrificios, ajusticiadas, en rictus de dolor, brazos incluso como protegiéndose de algo. Me imagino que cuando excavando encontraron por accidente todo eso, les dio la impresión de estar ante personas que venían de otro mundo, ¿no? Parecían emparedadas en vida. Exactamente. Que las hubieran dejado allí hasta que se murieron, porque algunas todavía tenían como la cara mostrando ese dolor, con la boca muy abierta, las cuencas de los ojos, claro, todas vacías, y como decía Siker, algunas incluso abrazadas, protegiéndose unas a otras. En España, es decir, no hay que irse muy lejos, siguen ocurriendo cosas. La gran pregunta que siempre se queda ahí, y por la que, por ejemplo, se hacen programas como este, es ¿cuántas cosas ahora mismo, esta noche, a las 3:31, debajo de los muros, debajo de los suelos, en habitaciones ciegas, cuántas cosas hay que nos cuentan otra historia? Esa que nunca se cuenta. Pues si os parece, ahora viajamos a muchos miles de kilómetros. Hay un término que se ha puesto de moda, desgraciadamente, porque significa un poco ese poder maléfico de las mafias que vienen de muy
lejos. Santi nos lo va a contar. Y creo, como siempre, que en estos minutos vamos a aprender. Así que lápiz y papel, amigos. Hace 2 semanas escuchaba con mucha atención a nuestro compañero Juan G. Vallejo relatarnos la fascinante historia de los samuráis japoneses. E inmediatamente dije, caramba, pero esto tiene una cara B, tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro el cine nos lo ha contado muchas veces. El cine nos lo ha contado en películas de gran éxito, como Kill Bill, como Black Rain, como las películas de Takeshi Kitano que nos llegan desde Oriente, y sobre todo como una muy especial, Yakuza, de Sidney Pollack. ¿Sí? Harry, soy Tanner. Hola, hombre, ¿qué haces tú por aquí? Negocios, ¿y tú? Nada, cuidando a un amigo enfermo. ¿Qué hay? Tengo que hablar contigo. Estoy en un apuro muy gordo. Los Yakuza tienen a Jenny. ¿Y qué? Si no estoy allí dentro de 4 días, me mandarán otra cosa que no será un trozo de vestido. ¿Has hablado con la policía? Robert Mitchum en esta película se metía en el entramado de la mafia japonesa. Y es que la Yakuza es una de las cosas más fascinantes que da la cultura del sol naciente. No existen relatos fiables del origen de la Yakuza, pero todos los expertos creen que procede de unos personajes que eran los Bakuto. Los Bakuto eran los taúres japoneses, los que controlaban la industria del juego, completamente ilegal. De hecho, la única actividad ilícita que pudo desarrollarse con libertad en el Japón feudal. ¿Por qué? Porque aparte de ilegal, era tremendamente popular. Los japoneses, los samuráis, jugaban a todas horas, y los propios encargados de mantener el orden eran los mejores clientes de las timbas ilegales. De hecho, el origen del nombre Yakuza viene de un juego de cartas llamado la Hanafuda. La Hanafuda tenía una mano que era la peor que te podían repartir. Un 8, Ya, un 9, Q, y un 3, Za. De esa mano perversa surgió el nombre de la temible mafia. Además, los Bakuto solían llevar el cuerpo repleto de tatuajes. Para no poder haber ningún tipo de duda sobre su honradez, los taúres jugaban completamente desnudos. Así no había ases en la manga, ni había ningún tipo de posibilidad de trampas. La única decoración que tenían, la única vestimenta a lo largo de su trabajo, eran esos tatuajes laboriosos que se hacían por todo el cuerpo. Esa tradición también la ha mantenido la Yakuza, y cuando uno en Japón ve a alguien en las saunas o en los baños públicos, cuyo cuerpo está de cabeza a pies, repleto de dragones, flores de loto y samuráis amenazantes, sabe perfectamente a qué sociedad pertenece. Otra de las particularidades de la Yakuza es una ceremonia que se llama el Yobitume. El Yobitume es el corte, la amputación de un dedo voluntaria, la autoamputación, que es el equivalente al harakiri, al seppuku de los samuráis. Para evitar que sus filas fueran diezmadas por un error humano y por tanto ese sacrificio no tuviera un efecto adverso sobre sus efectivos militares, se estableció esta costumbre que cuando uno cometía un error, cometía una falta, la expiaba cortándose un dedo con un cuchillo en un rápido corte, doblándolo rápidamente sobre un pañuelo blanco y entregándolo al líder del clan. Hablando de taúres profesionales, hay que pensar que lógicamente era un castigo terrible. Con la revolución industrial, la Yakuza se trasladó a las ciudades y comenzó ya a funcionar como una mafia, tal y como la conocemos. Al principio en menor medida, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación americana, ya se sabe, a río revuelto, ganancia de pescadores, la Yakuza vivió su verdadera edad de oro. Allí surgieron varias de las grandes bandas yakuza actuales, entre ellas la Yamaguchi Gumi, que controlaba el puerto de Osaka y toda la industria de entretenimiento de la ciudad, prostitución, juego, todo para que las tropas americanas pudieran tener todos los placeres ilegales de los que pudieran ambicionar. Además, en aquella época la Yakuza empieza a adoptar digámoslo así, un aire occidental.
empiezan a fijarse en la mafia siciliana, empiezan a usar trajes y armas de fuego. Y sobre todo es cuando nace el Código Ginji. El Código Ginji, que traducido significa justicia y deber. Era algo a medio camino entre el bushido de los samuráis y la omertá de la mafia siciliana. ¿A dónde ha ido Kilmer? Para el maestro del Zen, la espada no es para destruir a otros seres humanos, sino su propia codicia, su ira y su locura. De tal forma vivirán el forjador y el dueño de la espada, que ésta simbolizará la destrucción de cuanto se opone a la justicia, la paz y la humanidad. Es sagrada. Actualmente el estatus de la yakuza en Japón es curioso. Nadie se imaginaría, por ejemplo, que un cártel de droga colombiano tuviera oficinas abiertas al público en el centro de la ciudad. Sin embargo, los clanes yakuza siempre tienen oficinas de ese tipo con el emblema del clan perfectamente visible en la puerta de entrada. Eso es debido a que ellos tienen mucho cuidado en que la organización en sí no comete actividades ilegales. Dicho en lenguaje moderno, las subcontratan. Son una especie de central de inteligencia que invierte ese dinero en actividades como la inmobiliaria, los astilleros, etcétera, etcétera, mientras que otros hacen el trabajo sucio. Un ejemplo de la situación de la yakuza en Japón lo tenemos en el terremoto de Kobe de 1995. Apenas ocurrido el desastre, el Yamaguchi-gumi se movilizó con extraordinaria eficacia y rapidez, asistiendo a heridos y damnificados con una celeridad que ni el gobierno pudo, repartiendo comida, mantas, tiendas de campaña. Eso nos da una idea del poder de la yakuza en Japón. Finalmente, un dato. El nombre Yamaguchi-gumi ha surgido más de una vez en esta sección. Es la mayor organización delictiva del planeta. No solamente en medios económicos, que son inmensos, sino en número de miembros. Simplemente el número. 40.000. Cuatro menos 20 de la mañana, como siempre, lápiz y papel, magistral, nuestro compañero Santiago Camacho. Ya sabemos algo más de un nombre que escuchamos, que leemos, que vemos y que a veces no comprendemos. Yakuza. Pero Carmen me daba un toque directamente mientras Santiago estaba hablando, porque hay una noticia de última hora es de ahora, que creo que es importante. La última hora tiene que desplazar todo lo demás. Vamos a ver qué sabemos en este instante concreto. Le he pedido ayer esta música cósmica porque el tema va del espacio. Última hora. Pues lo publica hoy mismo la revista Science. Existencia de metano revela que Marte es un planeta vivo y lo ha confirmado además la NASA. Científicos estadounidenses han indicado que la existencia de metano en la atmósfera de Marte es una prueba de que este planeta se mantiene activo biológica o geológicamente. El metano, pues, es una molécula que consiste en un átomo de carbono unido a 4 de hidrógeno y es el principal componente, por ejemplo, del gas natural en la Tierra. Pero muchos organismos vivos emiten el gas durante el proceso de digestión de nutrientes. Lo que no se sabe todavía es si ese metano que se ha encontrado en Marte es producto de procesos biológicos o geológicos. Eso es lo que se tiene que confirmar ahora y la NASA va a seguir investigando. Pero lo que sí que ha confirmado es que Marte es un planeta vivo. Vamos a ver si a lo largo de esta noche, aunque estemos en la recta final, podemos tener alguna declaración de nuestro compañero Miguel Gilarte, presidente de la Sociedad Astronómica Española, porque creo que el acontecimiento, primero por calibrar y no saber realmente la importancia de este titular. Carmen, sondeme por favor de inmediato a ver si hay más titulares, qué es lo que dicen otros medios. Science, desde luego, claro, es quien es, pero hablar de Marte como planeta vivo, ¿qué significa? Que hay entidades vivas, aunque sea a nivel microscópico, sobre la superficie, que el planeta ya reúne definitivamente todas las condiciones para la vida. Desde luego el titular Marte, planeta vivo, es un titular que no esperábamos y que ahora a las 4 menos 20 de la madrugada de este día de enero se acaba de confirmar. No sé si podéis dar primeras opiniones porque en este caso es difícil, imagino. Es difícil, pero desde luego de confirmarse la noticia estamos ante un hecho histórico sin precedentes. El simple hecho de que se encontrase, o sea, no esperemos encontrarnos ni marcianitos verdes, ni edificaciones, ni nada por el estilo. Bueno, aunque este paso ya Santi no lo sé. Quién sabe, pero el mero hecho de encontrarse
un organismo unicelular en Marte significa ni más ni menos que el milagro de la vida no es único y privativo de nuestro planeta, y que si en un mismo sistema solar ha podido suceder 2 veces, en millones y millones de estrellas, quién sabe lo que nos podríamos encontrar. Por favor, amigos, 7640, palabra clave milenio. Creo que es importante vuestra opinión. Estamos ante una noticia de última hora. Juan G. Vallejo nos iba a llevar a Potosí. Vamos a ver si es posible hacerlo o no, porque desde luego creo que hay que recabar información rápidamente sobre este acontecimiento que se ha producido ahora mismo, en este instante. Mira, y que yo creo que es sorprendente. Dice que los científicos han conjeturado que si existe algún proceso biológico, este estaría ocurriendo bajo la superficie marciana, donde el agua no está congelada y podrían encontrarse muestras de carbono. Vamos a indagar. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Marte realmente está vivo? Si está vivo, la palabra vida es muy fuerte, significa lo que acaba de decir Santiago Camacho, que nos creemos como siempre centro del universo y que ya es la demostración de que no lo somos. ¿Qué fronteras ampliaría esta noticia? Juanje, ¿tu primera valoración? Hombre, mi primera valoración coincido mucho con Santi en el sentido de que es algo histórico. Luego también hay que pensar una cosa, y es que pensamos que la vida es algo bastante frágil, que es complicado de que exista, pero si uno se va, por ejemplo, al Polo Norte o la Antártida o lugares extremos, pues en lugares muy muy extremos pues pueden existir líquenes y organismos unicelulares o pluricelulares de pequeño tamaño que aguanten unas condiciones de vida muy muy extremas. Entonces, claro, el hecho de que en el planeta vecino, que además tiene 1000 misterios que podemos comentar en el poco tiempo que nos queda, pues hubiese vida a nivel simplemente unicelular, pues eso lo que significaría, bueno, es que para la ciencia tendríamos otro gran campo de investigación que se ampliaría, que es la axiobiología, que es la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra, con todas las cosas positivas que eso nos puede traer, ya que vete a saber ese tipo de entidades qué cualidades tienen para la vida y para ayudarnos a nosotros. Es que lo que ha dicho Jorge es la pura verdad. La vida se abre paso de unas formas que ni nos imaginamos. Aquí en la Tierra tenemos organismos microscópicos, pero que comen rocas, que comen metales, que oxidan hierro para obtener energía. Es decir, que en entornos y en ecosistemas a lo mejor que nunca han recibido la luz del sol, que nunca han tenido la acción de las plantas. Existen en los abismos, junto a volcanes de agua a muchos grados centígrados. En Río Tinto la NASA hizo estudios precisamente para hacerse una idea de cómo podría ser la vida en Marte, porque es un entorno muy hostil precisamente a la vida por la calidad de aquellas aguas, ¿no? Entonces, quiero decir, es posible que incluso ese microorganismo, si existiese realmente, nos maravillase porque no tuviera nada que ver con la vida que conocemos actualmente en la Tierra. Es emocionante porque aquí en esta mesa, a lo largo de estos años, hemos dado la noticia de indicios de agua en Marte, hielo en Marte, agua en Marte, lagos en Marte, metano en Marte ahora. Y da la sensación de que es como un libro que se va completando por capítulos. Quién sabe si se está administrando o no la información, pero desde luego cambiarían tantas cosas si hubiese vida fuera de la Tierra, vida ni más ni menos, esas 4 letras, ¿no? Se repiten los titulares: el gas metano sería señal de vida en Marte, posibles signos de vida en Marte. Abrimos esa información, que yo creo que lo que pasa con Internet también, que es lo malo, ¿no? Que rápidamente están recorriendo hoy todas las noticias del mundo este hallazgo y confirmación, que es de confirmación del gas metano en Marte, pero luego la información es prácticamente la misma, ¿no? Se repiten los mismos teletipos, que al parecer el primero en publicarlos, repito, ha sido la revista Science, y la información dice exactamente lo mismo. 3 estelas de gas que no se sabe si tienen origen biológico o geoquímico y que han sido, pues al parecer, grabados en la superficie del planeta rojo. Hombre, hay una cosa, Iker, que has dicho tú, que es dosificación de la información. Estoy abriendo yo también algunas de las noticias y hay un párrafo que me ha llamado mucho la atención. Dice: los resultados muestran que en marzo del 2003, cuando era verano en el hemisferio norte de Marte, había un penacho de 19.000 toneladas de metano cerca de donde ahora está el todoterreno Opportunity. En marzo de 2003. Es tan curioso esto y está pasando ahora mismo, lo estamos recibiendo ahora. Carmen ha sido avispada y ya han notado la información según se producía en el momento exacto, la confirmación por parte de la NASA y de las publicaciones más importantes. Pero ¿de cuándo viene esto? Vamos a intentar hacer este dossier rápido, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver si tenemos a Miguel Gilarte. De momento, como todo esto pasa ahora mismo en Internet es el futuro, nuestro compañero Carlos Largo sigue con su viaje por Internet. Su viaje no... Entiéndese bien, no hemos elegido ahora páginas de misterio, que lo vamos a hacer, un sondeo por cómo están las páginas de misterio, cuánta gente las visita, qué novedades tienen, sino por páginas de terror.
páginas de terror. Lo que se ha encontrado, la puerta que se abre aquí, es muy interesante. Reportaje de nuestro compañero Carlos Largo. Y nosotros, en estos 5 minutos que dura el reportaje, seguimos moviendo hilos para ver qué pasa, porque la portada titular NASA, Marte, planeta vivo, ¿qué indica? ¿Es un titular demasiado fuerte para lo que hay? ¿O por qué siguen surgiendo noticias? ¿Dónde nos puede llevar esto? Quiero vuestra opinión. ¿Qué opináis vosotros? ¿Se está dando la información demasiado lentamente? ¿Saben más? ¿Hay vida fuera de la Tierra? 7640, palabra milenio, ahora Internet. Exactamente igual lo que te digan, lo tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando, hostia. ¿Qué es eso? No sé, pero ten cuidado. Terror. Es el sentimiento que todos hemos tenido en alguna ocasión ante lo inexplicable, ante lo oscuro, ante aquello que se nos escapa de las manos. Es el miedo a quedarnos solos, a los misterios desconocidos y a las fuerzas ocultas que quizá nos rodean. Los temas de misterio y de terror han multiplicado su presencia en los medios de comunicación en los últimos años. Programas radiofónicos, televisivos y hasta el cine se han nutrido hasta la saciedad de este tipo de contenidos. Y precisamente los avances que ha experimentado Internet han tenido gran parte de la culpa. Por ello, hoy en Milenio 3, directores y responsables de algunas de las páginas web más visitadas en este ámbito nos van a dar a conocer cómo está la situación del terror actualmente en Internet. Fundamentalmente estamos volcados pues con temas del misterio, fenómenos paranormales. No nos esperábamos que en tan poco tiempo fuésemos a tener la acogida que estamos teniendo. Escuchábamos a uno de los responsables de rincondelmisterio.com. Nos hablaba acerca de la gran importancia que los contenidos poseen en este tipo de páginas. Leyendas, relatos, noticias, todo ello tiene cabida en estos gigantescos contenedores de terror y mucho más si motivan la creatividad de los usuarios. Desde terrorinadamas.com nos comentaban lo siguiente. Uno de los puntos de referencia de nuestra web es apoyar al mundo amateur, ¿no? A la gente amateur que de alguna forma se quiere dar a conocer. Nosotros queremos, de hecho, que utilicen nuestra web pues para dar a conocer sus trabajos que a lo mejor de otra forma no verían la luz, ¿no? La mayor parte de los creadores de páginas web de misterio, como oyidos.com, destacan el papel fundamental que juegan los internautas. Una buena cercanía y comunicación con aquellos que navegan por ellas es más que aconsejable. Los usuarios acceden a él, se informan de lo que quieren, si les apetece pueden registrarse para participar activamente en nuestros foros y también pues para participar así de una manera en los concursos que realizamos. Aunque en más de una ocasión, tal y como nos cuentan desde escalofrío.com, el gran volumen de información que genera el mundo del terror puede llegar a desbordar a sus creativos. La verdad es que la interacción de los usuarios es bastante alta, es bastante difícil controlar en algunos casos. Por suerte, esta interacción también muchas veces es positiva. El tema de la web, que la verdad es que lleva bastante tiempo creciendo y llega un momento en el que una sola persona es bastante complicado tener un control. Y es que sobre todo, el usuario debe sentirse como en casa. Los directores de tumbabierta.com nos advertían que un buen diseño y una buena imagen pueden ayudar a ganar muchos puntos a la hora de crear grandes comunidades. El usuario nunca se debe de sentir incómodo, ¿no? Con imágenes demasiado extremas. Se busca las emociones fuertes para escapar de la realidad que es tan cruda, ¿no? Nosotros comenzamos en el año 2000 con la página, cuando Internet estaba pues empezando a generalizarse, ¿no? Su uso en España. Te voy a decir que desde entonces los usuarios que empezaron a entrar desde el año 2000, todavía tenemos muchísimos que desde ese año ya nos visitaban y se hacen llamar tumberos. Sencillez y facilidad de acceso es aquello que más demandan los internautas aficionados a este tipo de contenidos, sin olvidarnos, por supuesto, de la calidad. Y por último, si alguien dudaba del éxito del misterio en Internet, desde la Casa de Cruella recibíamos una respuesta muy afirmativa. Sí, el terror está de moda. Los motivos, los que todos conocemos. Nos gusta acercarnos a aquello que nos hace pasar mucho miedo. Sí, claro que tienen tirón. Sobre todo porque todos tenemos curiosidad y necesidad también de saber ciertas cosas, si lo que nos ha pasado es normal, si
en fin, no es que pensemos que estemos locos, pero necesitamos respuestas. Eso por un lado. Luego hay mucha gente que, como a mí, me gusta, directamente me gusta. Yo no paso miedo, pero a mí una de las cosas que me dicen es que no necesitan un aspecto en la página que sea aterrador, porque el propio ambiente que produce leer una historia de terror personal ya les produce muchísimo miedo. Y siguen leyendo. Pues aquí todo el equipo en directo, 3:54, con Santiago Camacho, Juan G. Vallejo, Yeré Martínez, cómo no, Fermín Agustí y Carlos Largo, que rápidamente han contactado con nuestro compañero Miguel Gilarte. Carmen con todas las noticias, está ocurriendo y lo estamos contando. Metano en Marte, planeta vivo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué significa esto? Miguel Gilarte nos ha hecho esta declaración ipso facto. Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española y buen amigo de este programa. ¿Qué significa todo esto? Primeros datos. Desde hace algunos años, los grandes telescopios terrestres de Hawái estudian meticulosamente la atmósfera de Marte y han encontrado pruebas suficientes para decir que en Marte se está desarrollando una actividad que puede demostrar vida en el planeta. Pero tengamos en cuenta que esos indicios que ahora se observan en Marte son semejantes a los que se observan en la Tierra y que provienen de la acción de la vida actual o de la que hubo en el planeta. Concretamente, el indicio que pudiera permitirnos pensar en la vida en Marte proviene de la observación de estos telescopios terrestres de un gas normalmente común en la Tierra, denominado metano. Curiosamente, el 90% del metano de la Tierra proviene de la actividad biológica, es decir, de los efectos que produce la vida sobre la Tierra, mientras el 10% restante proviene de la acción geológica del planeta, como la actividad volcánica. El metano se produce por la descomposición de animales muertos o por la putrefacción de las plantas. Incluso en el fondo del océano existe por la acumulación de animales y plantas muertos emitiéndose este gas. El metano se almacena para producir, lo que es lo que conocemos como el gas natural, ¿no? En Marte se han observado fuentes de metano, especialmente durante la estación de verano. Su origen es aún desconocido, pero podemos especular hasta que demos con ello. Emocionante escuchar a don Miguel Gilarte, buen amigo de este programa. Estoy seguro que mi amigo Guillermo León también estará desde ikerjiménez.com elaborando ya uno de sus míticos dosieres con toda la información sobre Marte. Lo bonito es en directo, entre amigos, contar estas cosas. Santi, emocionante. Emocionante, y aquí estamos como locos mirando todo lo que podemos en internet. Yo he encontrado un dato que es muy esperanzador. Analizando la noticia, concretamente en La Vanguardia, apuntaban que el 90% del metano de la atmósfera terrestre es de origen biológico. Es decir, las probabilidades son altísimas. Y señalaban el dato de que en las minas de Sudáfrica hay comunidades de bacterias que han estado aisladas de ecosistemas exteriores desde hace millones de años, atrincheradas a más de 3 kilómetros bajo tierra y que producían metano. ¿Cuántas veces se dijo que Marte era un planeta muerto? Ahora mismo en inglés estamos leyendo de la página de la NASA. El metano demuestra que Marte no es un planeta muerto. Que el planeta rojo no es un planeta muerto. Eso es lo que dice la página de la NASA a las 3:57, como siempre en directo, en la cadena Serica. Juanje. Que pienso que estamos asistiendo ahora mismo a algo histórico en directo, me parece muy fuerte. Cuántas veces de niño hemos escuchado estamos solos, no solamente en el universo, sino incluso en el sistema solar, y de repente que la revista Science diga que que Marte es un planeta vivo y que puede haber vida, me parece algo maravilloso, aparte casi confirmado. Pero aparte hay más noticias, y a las 3:57 surgen nuevos datos sobre este metano. Posiblemente, y no se puede confirmar, pero de origen biológico. El presidente de la Sociedad Española de Astronomía acaba de hacer declaraciones, origen desconocido, asombroso, pero ¿cuántas veces hemos leído, yo en el colegio, Marte, planeta muerto? ¿Cuántos en muchos debates pomposos decían que imposible vida no solo en Marte, sino en el sistema solar, ¿no? Y de repente, cuando de repente surge la noticia, surge lo inesperado. La propia ciencia demuestra que a veces el dogmatismo no lleva a ningún lado, ¿no? Y la propia ciencia, hay que decirlo, nos ayuda con sus telescopios, con sus herramientas, con sus artilugios a saber esto. Pero no deja de ser emocionante, amigos. A las 3:58, confirmaciones por parte de la NASA, ni más ni menos, de que Marte es planeta vivo, y esas hebras de metano pueden ser, ojalá, de origen biológico, porque sería un sueño muy bonito. Ahora sería inicio de muchos más misterios, y aquí estaremos para contarlos. De momento, mañana en Cuarto Milenio, en 4, hacia las 12 menos cuarto, 12 menos 10, con un montón de cosas.
Jerry Martínez, como siempre, maestro, gracias por estos segundos de Mike Oldfield llenos de positividad y de noticias de esas importantes. Fermín, Carlos, un fuerte abrazo, feliz semana. Juanje, gracias como siempre, amigo. Muchas gracias, Iker. Santi, 3:59, gracias, amigo. Muchas gracias, Iker. A veces me siento que no estoy donde tengo que estar, pero estoy. Tú estás siempre donde debes estar. Exacto. Santi, como siempre, el comandante, claro que sí. Carmen, maravillosa noticia, veremos en qué queda, porque hay que seguir investigando. Y los oyentes muy ilusionados con esa noticia porque todos creen que hay otra vida, aparte de la nuestra en la Tierra. Ojalá, sería absurdo pensar, como siempre, el ser humano centro de todo, ¿no? La semana que viene seguro que os damos muchas noticias y una pequeña sorpresa. Parte del equipo, por lo menos Carmen y yo, vendremos de un lugar de misterio, fuera de España, y os traeremos sonidos, como siempre. Procurad ser muy felices, amigos. ¡Feliz semana!